En el siglo V a.C. se produce en Grecia un periodo de esplendor político y cultural denominado por los historiadores como la Ilustración griega. Esta etapa insólita de la historia se debe sobre todo a dos grandes acontecimientos históricos, uno de carácter bélico, las guerras médicas, y otro de carácter político, el gobierno democrático de Pericles. En las guerras médicas, las polis griegas lideradas por Atenas y Esparta se enfrentan y derrotan a los persas, conservando así su independencia y deteniendo el avance del imperio persa hacia el oeste. En el transcurso de dichas guerras, la nobleza ateniense, incapaz de soportar por sí sola el ataque del numerosísimo ejército persa, se vio obligada a solicitar la intervención de las clases populares, que al finalizar la guerra y como compensación por su contribución, reclamaron derechos y leyes iguales para todos los ciudadanos. Concluido el conflicto bélico, Atenas se convierte en el centro neurálgico de poder económico, militar, político y cultural del mundo griego. Un núcleo urbano configurado por una gran diversidad de tradiciones, ideologías, etnias y religiones diferentes. El otro gran acontecimiento es el gobierno democrático de Pericles, que coincide con el gran esplendor cultural de Atenas. Pericles fomentó la construcción de grandes obras públicas, mejoró la calidad de vida de los atenienses y dio un gran impulso a todas las manifestaciones culturales, como la literatura, el arte y el teatro. Atenas se transformó en una de las ciudades más bellas de la antigüedad. En este contexto, el escenario central de la filosofía griega se traslada, como es lógico, a la ciudad de Atenas, donde se produce el denominado giro antropológico. Se inicia así un nuevo periodo de la filosofía, todavía en fase embrionaria, donde el foco de atención se aleja de las preocupaciones de los presocráticos sobre la fisis y el movimiento para centrarse en los asuntos del hombre. Del cosmos se pasa a la polis, donde conviven los ciudadanos, por lo que las nuevas preocupaciones giran en torno a la ética, la educación, la sociedad, la política y las leyes. Las principales causas que propiciaron este giro o cambio de pensamiento fueron el fracaso de la filosofía presocrática y el proceso de democratización. La primera causa se explica porque los pensadores presocráticos, con su diversidad de respuestas, no llegaron a ninguna conclusión definitiva acerca del arqué o principio último que origina la naturaleza, provocando en sus sucesores una cierta desconfianza acerca de la capacidad de la razón humana para conocer la causa y esencia primaria de la misma. El proceso de democratización fue iniciado por Clístenes de Atenas en el siglo VI a.C. y culminado con el liderazgo de Pericles. La consolidación de la democracia hizo posible la participación ciudadana en el gobierno de la ciudad a través de dos órganos: la Eclesia, asamblea popular constituida por todos los varones libres de más de 21 años, y la Bulé, consejo formado por 500 ciudadanos escogidos al azar. Quedan excluidos de toda participación las mujeres, los esclavos y los extranjeros. El nuevo escenario de democracia restringida exigía una preparación adecuada para los ciudadanos que pretendían participar en los asuntos de la ciudad, surgiendo la necesidad de profesionales de la enseñanza. Durante este periodo, conocido también como el siglo de oro de la filosofía griega, aparecen figuras como los sofistas, Sócrates y posteriormente las grandes sistematizaciones de Platón y Aristóteles. En la Grecia clásica, el término sofista significaba etimológicamente el que sabe hacer algo o sabio en sentido general. Posteriormente, a causa de las críticas de algunos filósofos como Aristófanes, Platón y Aristóteles, pasó a tener connotaciones despectivas, ya que consideraban a estos individuos falsos filósofos o envenenadores de almas. La herencia de esta pesada carga peyorativa llega hasta nuestros días.
Los sofistas eran principalmente educadores profesionales, considerados extranjeros o metecos, que viajaban por las distintas polis griegas y pasaban grandes temporadas en Atenas. No constituyeron una escuela de pensamiento homogéneo, aunque sí compartían algunos rasgos comunes, que son los siguientes. En el ámbito educativo, son los primeros profesionales de la enseñanza, ejercida mediante discursos públicos y clases privadas a grupos reducidos, formados por los hijos de las élites atenienses, por las que cobraban importantes sumas de dinero. Enseñaban gramática, retórica y erística, con el objetivo de preparar oradores para triunfar dialécticamente en el ágora, las asambleas y los procesos judiciales. Eran maestros de la virtud o arete, que conciben como el arte de hablar bien y de convencer, es decir, como capacidad política. En el ámbito doctrinal son relativistas, niegan la existencia de verdades absolutas y universalmente válidas. Todo es relativo, ya que éstas dependen de los diferentes puntos de vista. Vinculado al relativismo, practican un oportunismo político, donde la verdad no importa solo ser persuasivo y elocuente para favorecer los propios intereses. También manifiestan una indiferencia religiosa, afirmando que cada pueblo tiene sus propios dioses y sus propias costumbres. Los dioses son solo una imagen de cómo los hombres se ven a sí mismos. Son escépticos, consideran imposible la tarea de demostrar con seguridad ninguna certeza, es decir, ponen en duda la capacidad del conocimiento humano para alcanzar la verdad. Por lo tanto, se trata de hacer que nuestra verdad se imponga a la de los demás, para así procurarnos el éxito. Son convencionalistas, afirman que las leyes morales y políticas son fruto de una convención o acuerdo humano. Distinguen claramente entre la physis, los dictados o leyes de la naturaleza, y el nomos, las leyes y costumbres humanas que se fundamentan en el interés y la conveniencia. Los sofistas más destacados son Protágoras y Gorgias, pertenecientes ambos a la primera generación. Admirado maestro de retórica y amigo de Pericles, comprimió el relativismo en la frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son, que para abreviar se utiliza la expresión latina homo mensura. Para Protágoras la realidad en sí no existe, puesto que está mediada por el conocimiento humano a partir de los datos que nos ofrecen los sentidos. Por tanto, las verdades dependen de las condiciones impuestas por el hombre, por el sujeto, lo que implica un alto grado de subjetivismo. Por otro lado, con respecto a los dioses se declara agnóstico, ya que ni afirma ni niega su existencia. Simplemente asume la imposibilidad del conocimiento humano para abordar el problema. Por su agnosticismo, fue acusado de impiedad y tuvo que abandonar Atenas en un barco, que desgraciadamente naufragó, provocándole la muerte. Otro excelente maestro de retórica escribió un tratado que refleja su escepticismo radical que se acerca al nihilismo. En él expone las siguientes tesis. Nada existe. Si existiera algo, no podría ser conocido. Si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado. Gorgias supone que el lenguaje no es un instrumento adecuado para expresar lo que las cosas son, pero si se dominan las técnicas adecuadas, es un arma o instrumento de manipulación para impresionar, convencer e imponerse a los demás. De ahí la importancia que este sofista concede a la enseñanza de la retórica. Otras figuras importantes de la sofística fueron Pródico de Ceos, Hipias de Élide y Critias de Atenas. Frente a los sofistas se sitúa la figura enigmática de este ateniense,
hijo de un cantero y una comadrona que transformó la filosofía griega. Conocemos su vida y pensamiento, ya que no dejó escrito absolutamente nada, por las reconstrucciones que hicieron de él, entre otros. Aristófanes, comediógrafo que en su obra Las nubes lo ridiculiza y presenta como un demagogo que envenena las mentes de la juventud. Xenofonte, el historiador y filósofo que escribió la obra Apología de Sócrates al jurado, y Platón, su discípulo más destacado, que en cierto modo lo idealiza, protagonizando sus diálogos en constante disputa dialéctica con varios sofistas. En su juventud luchó como soldado hoplita contra Esparta en las denominadas Guerras del Peloponeso. Tuvo admiradores que le consideraban un guerrero y ciudadano ejemplar y enemigos hostiles que acabaron llevándolo a juicio, acusado de impiedad y de corromper a la juventud. Fue condenado a muerte a través de la ingesta de cicuta y aunque le ofrecieron la posibilidad de huir, prefirió acatar escrupulosamente las leyes para no hacerse merecedor de la sentencia dictada. Con su muerte injusta, nacerá la leyenda que hace de Sócrates el prototipo de hombre libre, justo e íntegro. Los fundamentos de la filosofía de Sócrates, que ejemplifican a la perfección el giro antropológico, tienen como objetivo último reformar al individuo para hacer una ciudad mejor. Estos fundamentos se expresan en la crítica al relativismo, el intelectualismo moral y un nuevo método para llegar a la verdad a través del diálogo, el método socrático. Sócrates sostiene que las enseñanzas de los sofistas por medio de sus discursos retóricos solo persiguen el éxito, el poder y la manipulación para favorecer los propios intereses y no los de la ciudad. Sin embargo, la crítica más importante contra ellos va dirigida hacia su relativismo, que niega la existencia de verdades absolutas y valores universales. Al contrario que los sofistas, Sócrates asegura que existen verdades universales que están impresas en la intimidad del alma. Por esta razón, pone en valor la máxima grabada en el frontón del templo dedicado al dios Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo». Esta máxima délfica invita a superar el engaño de los sentidos para descender al fondo del propio espíritu y descubrir en él la verdad permanente. Además, afirma también la existencia de valores válidos para todo el mundo, como son la bondad y la justicia, considerados principios absolutos de actuación. La teoría ética de Sócrates consiste en identificar la virtud o arete con el conocimiento, que puede ser enseñado y debe ser además un saber práctico acerca de lo mejor y lo más adecuado para cada circunstancia. Según esta doctrina, la experiencia moral se basa en el conocimiento de valores universales, es decir, los ciudadanos actuarán de forma correcta solo si conocen qué es el bien. Una ciudad será justa si sus ciudadanos conocen lo que es la justicia. De la misma manera, identifica el mal con el desconocimiento, o dicho de otro modo, el que hace el mal no lo hace de forma voluntaria, sino por ignorancia. La ciudad será injusta si los ciudadanos ignoran lo que es la justicia. Esta concepción moral en la que el ser humano deja de ser responsable de sus actos dominó el pensamiento griego hasta la aparición de Aristóteles, que introdujo elementos voluntaristas en la conducta moral. Según cuenta Platón, Sócrates proclamó la famosa frase «solo sé que no sé nada», es decir, la búsqueda de la verdadera sabiduría supone ineludiblemente el reconocimiento de la propia ignorancia. Este pensamiento choca frontalmente con los sofistas, ya que con su capacidad de oratoria creían saber más de lo que realmente sabían, cerrando así la vía de investigación para acceder a la verdad. El método socrático tiene como objetivo desechar las opiniones o apariencias engañosas para descubrir las ideas o verdades universales que llevamos impresas en nuestro interior. Se realiza a través del diálogo,
entendido como un intercambio de razones y argumentos que consta de 3 momentos. 1. La ironía, disimulo en griego. Presupone la ignorancia relativa o fingida del que pregunta, que además no da respuestas, para que el que responde dude de su saber, aparente y superficial, y muestre así su propia ignorancia. 2. La mayéutica. Comadrona en griego, en honor a su madre, se trata de abrir caminos de investigación a través de razonamientos dialogados para dar a luz la verdad. 3. El proceso inductivo y la definición del concepto. Persigue alcanzar definiciones universales, es decir, aceptadas y válidas para todos, que utilizadas con fines prácticos, éticos y políticos, permitan formar ciudadanos mejores. Según Aristóteles, con el método socrático se estaría aplicando el razonamiento inductivo, proceso que va desde lo particular y aparente hasta lo universal y verdadero. La figura de Sócrates tendrá una enorme influencia en la filosofía y cultura occidental a lo largo de los siglos posteriores. Tras su muerte, algunos de sus discípulos llegaron a fundar importantes escuelas filosóficas, como la Escuela Cínica, fundada por Antístenes, aunque su principal representante sería Diógenes de Sinope, apodado como el Perro. La Escuela Cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Protágoras y después de Sócrates. Y la Escuela Megárica, continuadora de la filosofía eleática con Euclides de Megara como fundador. Sin embargo, la más destacada de todas ellas, sin duda fue la Academia de Platón, el más influyente de sus discípulos.